Buenos días, alumnos. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que se llama series aritméticas. Bueno, aquí podemos observar cuál es el objetivo de la clase. Una serie aritmética es la suma de todos los términos de una secuencia aritmética, ¿ya? Aquí vamos a comenzar con un ejemplo bastante simple. Vamos a sumar 1 más 3 más 5 más 7 más 9, ¿ya? Nosotros podemos saber aquí el resultado. Y esto simplemente es una serie aritmética, la suma de todos esos términos. Aquí podemos destacar que son 5 términos en total, donde el primer término está representado por el 1, el segundo término está representado por el 3, así sucesivamente hasta llegar al quinto término que está representado por el 9. Esto es bastante simple cuando nos dan pocos términos, pero se vuelve bastante complejo determinar una serie aritmética cuando, por ejemplo, son 100 términos o 1000 términos. Y en este caso es más fácil utilizar una fórmula que es la siguiente. Esta es la fórmula. Suma de una serie aritmética es igual a sub 1 más a sub n, todo dividido en 2, siempre en 2, multiplicado por n. Ahora, ¿qué significa A sub 1? Vendría a ser el primer término, que aquí en este caso es el 1. A sub n sería el último término, que en este caso sería el 9. N vendría a ser el total de término, el número de términos, que en este caso son 5. Entonces, reemplazando cada uno de estos datos en esa fórmula, vamos a saber entonces cuál es la serie aritmética. Ya sabemos a sub 1, el primer término 1, a sub n, último término 9. N es el número de términos, que es 5. Lo primero que resolvemos acá es el paréntesis, donde la suma da 10. Luego calculamos la mitad de 10, que es 5, y finalmente multiplicamos, dando eso 25. Y nos da el mismo resultado que si hubiésemos sumado. Bueno, aquí da lo mismo resolver la fórmula o bien hacer la suma directa cuando son ejercicios simples. Pero cuando son ejercicios donde nos dan muchos términos, ahí tenemos que utilizar la fórmula. Vamos a ver un segundo ejemplo. En la siguiente sucesión aritmética 5, 9, 13, 17, vamos a obtener la serie aritmética, es decir, la suma de los 20 primeros términos. Nos están pidiendo de los 20 primeros términos. ¿Qué datos se tienen? El primer término a sub 1 es 5. El número de términos o la cantidad de términos en total son 20, porque esos son los términos que nos están pidiendo sumar. ¿Cuál es la pregunta? Calcular la serie aritmética. Pero acá nosotros debemos saber cuál es el último número de esta secuencia numérica y no la sabemos. El último número representado por el 20, por el término 20. Y ese número que no lo sabemos lo vamos a obtener a través de esta fórmula. A sub n igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. ¿Qué significa eso? A sub n vendría a ser el último término que no conocemos. A sub 1 vendría a ser el primer término. N es la cantidad o número de términos. Y d vendría a ser la diferencia entre dos números consecutivos cualquiera. Por ejemplo, 9 menos 5 o puede ser 17 menos 3. Total, la resta siempre va a ser la misma. La diferencia siempre es la misma. Reemplazando esos datos en esta fórmula que aquí escribimos nuevamente, vamos a obtener lo siguiente. A sub n, es 20, los 20 primeros términos. A sub 1 es el primer término que habíamos visto en el ejercicio, que es 5. N, 20, le resto 1 multiplicado por d, que es la diferencia. Aquí nosotros habíamos restado 9 menos 5 y eso es 4. Por lo tanto, la diferencia es 4. Entonces resolvemos esta operatoria donde tenemos que recordar que lo primero que se resuelve es el paréntesis. La resta da 19. Luego multiplicamos 19 por 4, da 76 y finalmente sumamos lo que da 81. Es decir, el término 20 es el número 81.
Ese es el último término que teníamos que encontrar. Recién ahora podemos entonces determinar la serie aritmética, es decir, la suma de toda esa secuencia numérica, de los 20 primeros términos, 5 más 9 más 13 más 17 más todos los otros números que están aquí, más finalmente el 81. Entonces, tenemos la fórmula de la serie aritmética a su 1 primer término, donde el primer término de la secuencia es 5. Entonces lo reemplazamos por 5. A su n vendría a ser el último término que lo acabamos de calcular, es 81. Dividido en 2, siempre en 2, por fórmula. Y n es la cantidad de términos o número de términos que nos piden sumar, que en este caso son 20. Entonces, reemplazando cada uno de ellos, luego resolvemos. Lo primero que hacemos acá es el paréntesis. La suma da 86. Luego dividimos. Recuerden que de izquierda a derecha, aquí a la izquierda tenemos la división. La mitad de 86 es 43. Finalmente multiplicamos y eso da 860. Por lo tanto, la serie aritmética o la suma de los 20 primeros términos que están acá da 860. Aquí hay una actividad. En esta actividad se tiene la siguiente sucesión aritmética. 3, 10, 17. Si ustedes se dan cuenta, estos números se les va sumando 7. ¿Ya? 3 más 7 son 10, 10 más 7 son 17, etc. Pero se está pidiendo la serie aritmética, la suma de los 63 primeros términos. Entonces, como aquí, en esta parte, nosotros no conocemos cuál es el último término, entonces lo vamos a calcular a través de esa fórmula, donde el primer término, a sub 1, es 3. N, la cantidad de términos son 63. Lo reemplazamos acá. Y ve que la diferencia es la diferencia entre dos términos cualquiera. Por ejemplo, 10 menos 3. 10 menos 3 da 7 y lo reemplazamos. Al reemplazar cada uno de estos términos, nos damos cuenta que lo primero que se resuelve es el paréntesis. Eso da 62. Después multiplicamos, da 434. Finalmente sumamos y la suma da 437. Ahora, el término que está representado por el 63 es el número 437. En este caso vendría a ser el último número. El último número es el 437. Recién ahora podemos entonces calcular la serie aritmética en la fórmula que nos habían dado. A sub 1 es el primer término de la secuencia. En este caso el primer término es 3, lo reemplazo por 3. A sub n es el último término de la secuencia. El último término, lo acabamos de calcular anteriormente, es el 437. Dividido en 2, siempre por 2. Y finalmente lo multiplico por n, donde n son la cantidad de términos, que en este caso son 63, porque nos piden sumar 63 términos. Lo primero que se resuelve es la suma, dando 440. La mitad de 440 es 220. Y al multiplicar 220 por 63 da 13.860. Por lo tanto, la serie aritmética de los 63 primeros términos es 13.860. Bueno, y a ustedes les quedaría entonces solamente un ejercicio, la siguiente sucesión aritmética, 7, 10, 13, y nos están pidiendo la serie aritmética de los 9 primeros términos, ¿ya? Aquí tenemos solamente 3, son 9 en total lo que nos piden, ¿ya? Entonces la serie aritmética sería la suma de estos 9 términos. Pueden hacerlo por fórmula, pero también podrían hacerlo de una manera más simple. Yo creo que alguien podría hacerlo de una manera distinta. La idea es llegar al resultado correcto. Véanlo ustedes. Será hasta una próxima. Nos vemos.